con su dinero después de la intervención de ese corralito que se ha formado. Don Fernando, ¿cómo está? Don Fernando Zunzunegui, abogados. Yo le ayudo a poner esto porque es como esto es como un arma del infierno, ¿verdad? Que siempre se pone mal. Muchas gracias. Así, mucho mejor. Gracias por estar aquí. Vamos a comentar juntos qué pasa con la gente que pueda sentirse preocupada en estos momentos. Creo que hay entre 70 y 80 mil clientes de Banco de Madrid, o Banco Madrid, mejor dicho. Antes hubo una marca que se llamaba Banco de Madrid, que nada tiene que ver con esta. Bueno, ¿qué hay que decirle a esa gente? Que tiene solo garantizados 100.000 euros, ¿no? Sí, son depositantes. Y en caso de declaración de concurso de acreedores, el juez de lo mercantil, ante la solicitud del Banco de España, aplicando la ley, ha devuelto la pelota al Banco de España para que sea el FROB el que decida la viabilidad o inviabilidad de la entidad. Si es viable, entonces hay que aplicar un plan de reestructuración. Si es inviable, entonces hay que aplicar un plan de resolución. Y en ese caso, una liquidación. Sí, es que ahora le llaman resolución, parece que es un término menos agresivo. Nos hemos vuelto tan finos. Sí, es un término europeo. Exactamente, lo que siempre hemos dicho liquidación y quiebra, ahora en Europa lo llaman resolución. Y de hecho la ley, el título de la ley de reestructuración y resolución de las entidades de crédito del año 2012, y ahí establece que el diagnóstico de la situación de un banco en dificultades como Banco Madrid corresponde al FROB. Y el FROB tiene que decidir si es viable e inviable. El Banco de España se ha saltado la ley, en este caso ha ido directamente al juez del mercantil, el juez del mercantil se lo ha recordado y le ha dicho: tiene usted que pasar por la ventanilla del FROB para decidir si es viable o inviable. Esto debe dar tranquilidad incluso a los depositantes, porque de acuerdo con la nota que sacó el Banco de España, Banco Madrid ya se daba por liquidado, era insolvente y se les avisaba que iban a cobrar como máximo 100.000 euros. Ahora tiene que ir al FROB, determinar si es solvente o si es insolvente. En caso de que haya una reestructuración, los depositantes tampoco perderían su dinero. Luego ahora se abre una ventana de esperanza a los depositantes. En cuanto a los que tienen cuentas de valores, fondos de inversión, nunca han estado en cuestión. Sorprende que esta mañana la presidenta de CNMV, Elvira Rodríguez, haya dicho que hay un pequeño peligro. No hay ningún peligro. Los fondos de inversión y las cuentas de valores son propiedad de los clientes. Lo que tiene que hacer la CNMV en una situación de este tipo es traspasar las carteras, los fondos de inversión y los valores a otra entidad depositante, y es lo que debería haber hecho ya en esos momentos. Es traspaso, no es venta. Porque tienen solo la gestión, ¿no? Sí, porque hay un sistema muy claro que es a través de Iberclear, que es una cámara bursátil en la que están todos los registros. Entonces es algo tan sencillo como dar la orden a Iberclear de traspasar todo el saldo de las cuentas a otra entidad. La CNMV tendría que haber hecho una gestión, se está retrasando, con una entidad del sector que por interés comercial o simplemente porque ayude en estas situaciones, sea por su voluntad, sea capaz de recibir el traspaso de estas cuentas, de estos clientes de Banco Madrid. Don Fernando Zunzunegui, ¿qué obligaciones puede haber incumplido la dirección del Banco Madrid en lo que toca a evitar el blanqueo de capitales? Sí. ¿Cuál es la obligación que en cualquier entidad le obligan a mirar a un cliente que viene con una bolsa negra llena de billetes? Sí, totalmente. Todo cliente que entre en una sucursal de un banco con una cantidad en efectivo de más de 3.000 euros es susceptible de control por blanqueo de capitales. En ese caso hay que identificarle, preguntarle al cliente cuál es la fuente de sus ingresos y, en caso de sospechas, comunicarlo al Banco de España. Hay que tener en cuenta que los problemas en Banco Madrid son cuando hay un cambio en el Consejo y cuando es adquirido por BPA, la entidad andorrana. En ese Consejo entra como presidente quien ha sido el jefe de la Inspección de Banco de España durante mucho tiempo, José Pérez, y además entra la que ha sido directora general del Tesoro, Soledad Núñez, que de algún modo dan la cara para que se mantenga la credibilidad de esta entidad en el mercado. Este Consejo, de algún modo, permite, porque tiene una obligación de vigilancia, que haya operaciones de blanqueo de capitales. De ahí que, identificadas por el Tesoro de Estados Unidos, se avise en un comunicado la necesidad de intervenir a Andorra. La autoridad allí se llama INAF, que es la que interviene, y a las pocas horas el Banco de España quien interviene el Consejo para identificar las concretas operaciones de blanqueo de capitales. Y se dice en un primer momento: esto es un problema de blanqueo, no de solvencia. Sin embargo, al día siguiente el Banco de España dice que Banco Madrid es insolvente, que se solicita el concurso y que los depositantes consideren perdidos los fondos superiores a 100.000 euros porque son los cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos. Deja la pelota en manos del juez de lo mercantil. El juez de lo mercantil ahora, esta tarde, ha dicho que no le corresponde a él decidir, que es al FROB que tiene que decidir la viabilidad o inviabilidad de la entidad. Exactamente. Entonces ahora nos volvemos a una situación
es la original y es la que debía haberse mantenido en toda esta crisis. Y es una situación de blanqueo. Identifiquemos a los responsables. Ya sabemos que son los miembros del Consejo de Administración. Por cierto, en lugar de colaborar con el Banco de España, dimitieron en bloque para salir de la quema y desaparecer del escenario. Ellos son los principales responsables, desde luego en la matriz andorrana, y pongamos un círculo protector del propio banco y de sus clientes, porque un problema de blanqueo no tiene por qué dar lugar a un problema de solvencia. Evidentemente, este banco daba unos ratios de solvencia elevadísimos, sanísimos. Aparentemente, si es que no hay un agujero que se nos ha escapado, porque parece que desde febrero se tenía idea de que ahí había habido blanqueo y no se actuaba hasta que los americanos entraron como elefante en cacharrería y en Andorra y luego aquí. Pero dicen, mis amigos de la banca me dicen, cuando es una filial de un banco en un paraíso fiscal, que a lo mejor ahí está la madre del problema, los del SEBLAC, el Servicio de Prevención del Blanqueo, es un nombre muy largo y muy rimbombante, dan por hecho que los que han bancarizado ese dinero, en este caso en Andorra quizás, pues ya han hecho las comprobaciones oportunas. Y alguno en el banco filial en España pudo pensar que como ya le venía bancarizado ese dinero no tenía que hacer esas comprobaciones. Sí, pero hay que tener en cuenta que Andorra hace años ya ha dejado de ser paraíso fiscal. Está sometido a las normas generales de blanqueo. Hay ahí una autoridad, aunque no con mucho personal, que es el INAF, que ha debido vigilar. El hecho es que el Tesoro de Estados Unidos identifica un problema, el INAF actúa y también el Banco de España. Habría que preguntarse desde el punto de vista ya político y de funcionamiento de nuestro sistema de supervisión cómo es que el Banco de España llevaba meses investigando y que en una entidad en que el presidente del Consejo era un antiguo director del Banco de España y con la directora general del Tesoro, se ha retrasado. Es decir, ahí sí se podría hacer algunas preguntas de por qué el retraso. Pero una vez actuado, simplemente debería haberse identificado el problema y haber resuelto. ¿Cómo se podía haber resuelto esto en caso de que se agravara? ¿Y por qué se agravó? Porque al salir la noticia hubo retiradas masivas de fondos y esto provoca, sí, unos 40 millones de euros, nos ha dicho la presidenta de la CNMV esta mañana, y provoca un problema ya de liquidez y que pudiera ser de solvencia. Esto identificado el jueves y el viernes, esta situación, estas situaciones de crisis financiera se resuelven en operaciones de fin de semana, de tal modo que... Cuando abren ya está resuelto. Sí, el lunes se dice cómo se ha solucionado. Los bancos en los 78... Es que eso es lo que hemos hecho aquí en los 70, exactamente, con el Fondo de Garantía de Depósitos. Aristóbulo de Juan, que es uno de los grandes maestros mundiales en la gestión de crisis. Bancos exactamente. Sin ni un resfriado. Exactamente. Se sanearon prácticamente todos, no se llegó a pagar el seguro de depósitos porque no fue necesario, salvo el Banco del Pirineo, es un pequeño banco, y se resolvieron las situaciones. Aquí sabemos hacerlo, pero no se ha hecho en esta ocasión. Se debería haber sentado el viernes y el fin de semana, el sábado, los responsables, que son Banco de España, de gestionar la situación, CNMV y el FROB, que también es muy importante, y haber hablado con la comunidad bancaria para que se traspasaran los fondos, se decidiera si eso no es solvente. Parece que el Banco Madrid es una entidad de banca privada con bastante solvencia, luego es un problema transitorio de liquidez, y si sabemos segmentar el problema del blanqueo de capitales, el banco podría haber abierto ya el lunes perfectamente en vías de reestructuración. No ha sido así, se ha ido agravando la situación, se ha tratado de pasar la pelota al juez de lo mercantil, que no ha recibido ese golpe y ha devuelto, conforme a la ley de 2012, el asunto al Banco de España y al FROB. Por lo tanto, se ha producido una crisis, gestión de la crisis por ahora suspendida. Totalmente. Bien. ¿Cómo me gusta don Fernando? Porque lo dice con toda claridad, y además lo argumenta. Dos cosas más, don Fernando Zunzunegui. Primero, ¿qué pasa con el dinero de los Pujol? Los Pujol fueron pillados en Andorra, los Pujol transfirieron sus dineros a un banco en España, comunicaron a las autoridades monetarias españolas que ese dinero venía para atender la multa que les iba a llegar de Hacienda y que alcanza el 150 de lo defraudado, 150% de lo defraudado, y ellos se comprometieron a que ese dinero que estaba en las cuentas españolas quedaba a expensas de cuando la agencia tributaria, por cierto, vamos ya para 9 meses y medio, decidiera qué demonios de multa les imponía, si lo que dice la nueva reforma de la ley Montoro o cualquier otra ocurrencia. Pero ellos, como de buena fe, dijeron, ahí queda ese dinero para que sepan que vamos a responder de esa evasión fiscal que produjimos en Andorra. ¿Ahora qué pasa? Bueno, la situación es distinta, porque al estar intervenido el banco, y no solo en la filial española, sino también en la matriz, se ha levantado la manta.
Ahora tienen que estar ya trabajando, entiendo que sí, todos los funcionarios, los inspectores, identificando las situaciones y operaciones concretas y clientes que puedan haber cometido blanqueo de capitales. Y de esta forma, inspeccionados, y de ellos se levantará un informe. Luego, ahora ya no se puede decir que no sabemos los datos de la cuenta de cualquiera de los clientes, incluidos los que usted ha mencionado. Don Fernando, ¿le ha sorprendido el conocimiento de algunos de los apellidos ciertamente notorios de nuestra política, de nuestras finanzas y de nuestra economía, que hacían negocios en ese grupo bancario junto a Andrei Petrov, a Gaopin, a los venezolanos de la PDVSA, en fin, a una gentuza bastante gentuza, redes de crimen organizado, como dicen técnicamente los que lo persiguen? ¿De qué apellidos estoy hablando? Pues estoy hablando de un señor como Demetrio Carceller, que al margen de que haya tenido problemas con Hacienda alguno que otro, pues es un empresario muy notable en nuestro país con múltiples intereses. Alguien le relaciona con los intereses cerveceros, pero tiene muchísimos otros. Le hablo de apellidos como Flores, los propietarios, malhadados propietarios de aquel sitio donde murieron 5 jovencitas en una fiesta de Halloween, se acordarán. O por ejemplo el apellido Cotino. Cotino fue director general de la policía, empresario, miembro del gobierno de la Comunidad Valenciana, preboste del Partido Popular en aquel territorio y tate. La pasta metida en el tomate. Yo entiendo perfectamente el interés periodístico y la obligación del periodista de utilizar la información disponible. Cuando en este país solo nos queda de vez en cuando el reproche, don Fernando. Por supuesto, pero hay que ser muy prudente. Deberíamos contar con una transparencia. Fijémonos que la nota del Tesoro de Estados Unidos identifica personas y operaciones concretas y sobre ellas sí deberíamos hablar en todo su desarrollo. Pero hay un secreto bancario, hay que tener mucha prudencia en relación con nombres y listados de clientes y además puede ser una violación de la normativa de protección de datos y además si nuestros datos bancarios se divulgan, pues nadie dejaría el dinero en los bancos, luego también va en contra del sistema bancario. Y hay una cosa muy importante, el tener banca privada o tener dinero en un banco no te convierte en delincuente. Puede haber, y hay, la inmensa mayoría de los clientes de Banca Madrid son personas, muchas de ellas afortunadas porque tendrán cuentas elevadas, pero no hay nada que reprocharles. Y parece ser que tener cuenta, en este caso Banco de Madrid, es ya un estigma. Hombre, con el cual hay que... Es un enojo haber compartido banco con según quién, es un enojo. No, uno puede elegir el banco y no se hace partícipe de los delitos o de las situaciones de los demás clientes del banco. Eso sí, cuando se identifique, y le podemos pedir igual que al Tesoro de Estados Unidos, que ya el propio Banco de España, el SEPLAC, nos haga un informe, como ha hecho el Tesoro, que nos identifique operaciones y personas, sobre esos datos ya vamos a trabajar y hablar de esas personas. Ahora, ¿de qué podemos hablar? De que el presidente del Banco de Madrid, en esta situación, era el antiguo jefe de la Inspección del Banco de España, que uno de los consejeros era la antigua directora general del Tesoro. En lugar de Estados Unidos, que es el Tesoro quien está denunciando la situación, aquí teníamos en el Consejo la directora general del Tesoro. Ay, el zorro guardando las gallinas. Última pregunta. Sí, cómo no. Se me hace extraño, hombre, que el tal Petrov, que yo no sé muy bien quién es, pero sé que es un mafioso ruso, que tenía actividades y se había refugiado en España, utilizara el paraíso andorrano, pues puede tener una cierta lógica de proximidad. Que el tal Gaopin, que tampoco sé muy bien quién es, pero es un jefe de una red mafiosa china que cayó hace 3 o 4 años, que actuaba en España, utilizar Andorra, pues bien, normal, ¿no?, dentro de lo que cabe. Ahora, que los bolivarianos del chavismo, o ahora de Maduro, los corruptos del régimen venezolano, el director de la inteligencia, el presidente de Petróleos de Venezuela, tengan su dinero en la red esta andorrana, se me hace raro, porque al lado de Venezuela hay muchísimos paraísos fiscales tan seguros o más que este, ¿no? Bueno, habrá que preguntarles cuáles son los motivos para escoger una u otra plaza del mercado. ¿Pero no le ha parecido extraño que estén metidos por aquí cerca? No, el capital internacional y sobre todo el capital que se mueve en estos mundos delictivos utiliza normalmente las mismas plazas. Ya. Don Fernando Zunzunegui, muy amable, muchas gracias, un placer tenerle aquí, y ya saben ustedes más que nadie en la calle, nada, no pasa nada. Muchas gracias, Javier. Ya saben ustedes mucho más que los